Vamos a empezar a hablar del tema de fundamentos básicos de artroscopía de cadera. Soy el doctor Edgardo Hernández, estamos en el Centro de Ortopedia y Medicina del Deporte. El profesor titular, el doctor José Alberto Reyes Pedrosa. Mencionando un poco la anatomía, pues conocemos que la articulación coxofemoral es una diartrosis que soporta ciclos de carga y movimiento a lo largo de toda la vida, y el componente óseo acetabular pues resulta de la fusión de los tres huesos en el punto del centro de osificación. Estos tres huesos serían el ilion, isquion y el pubis. Conociendo un poquito más a fondo la anatomía, pues tendríamos las principales estructuras: la cabeza del fémur, el ligamento de la cabeza o el ligamento redondo. Y hablando de los ligamentos que van a conformar parte de la estabilización de la cadera, pues el iliofemoral, el pubofemoral y por la parte más anterior el isquiofemoral, por la parte más posterior. También hablando un poco de lo que es el labrum, es la estructura del fibrocartílago que se encuentra alrededor de la articulación y que sirve para proporcionar pues un efecto de sello sobre la cabeza femoral. Esto lo que va a hacer es evitar la distracción y la va a estabilizar, de manera que gracias a esta estabilización impide la salida que hay aquí adentro del líquido sinovial y de la zona central de la articulación, evitando pues, gracias a la baja fricción y al poder permitir amortiguación de los golpes, vamos a evitar una artrosis prematura. Dentro de las indicaciones para una artroscopía de cadera pues serían rupturas del labrum, remover cuerpos extraños, pinzamiento fémoros acetabulares, lesiones condrales que exista ya sea en el componente femoral o en el acetábulo, desórdenes del tejido sinovial, patologías del ligamento de Teres o de redondo, artritis séptica y un pinzamiento extraarticular. Hablando de las generalidades, pues tenemos que el paciente principalmente lo vamos a poder tener en dos posiciones, ya sea en la técnica lateral o en la técnica supina. Solamente para tener en cuenta que la técnica preferida pues va a ser de acuerdo al cirujano, pero que la lateral tendría la ventaja de tener una mayor preferencia para pacientes obesos, y hay que tener en cuenta que se requiere un equipo especializado para la tracción en este tipo de posición. La posición supina pues es la técnica más común y lo que más familiarizado estamos con la mesa de tracción. También hay que tener fluoroscopio disponible, poste perineal, las almohadillas de protección para la tracción en los miembros inferiores, y pues la mesa de tracción hay que tener en cuenta que solamente la podremos utilizar 2 horas solamente, esto para evitar lesiones nerviosas. Finalmente pues la colocación sería de nuestro paciente en el caso de una supina, donde tendríamos el arco de fluoroscopía y posteriormente así nos quedaría ya armado nuestra posición para iniciar la artroscopía. El instrumental que vamos a utilizar pues es generalmente lentes de 30 y 70 grados de 4 milímetros de diámetro, conociendo pues que los 30 grados vamos a tener una mayor visualización en esta parte del círculo, y conociendo también que los lentes de 70 grados que van a tener un área ciega, como lo dice la imagen, pero como las imágenes que se pueden captar de los barcos, vamos a tener una mayor vista de alcance hacia estructuras más lejanas de esta visualización. La técnica pues se recomienda visualización del compartimento central, como ya lo veíamos en la imagen anterior, con los lentes de 70 grados, y para poder el compartimento periférico hay que retirar la tracción, se flexiona la cadera del paciente a 45 grados y lo vamos a hacer para poder exponer mejor el compartimento. Para poder iniciar el procedimiento pues normalmente se pasa una aguja sobre el borde superior del trocánter, como lo podemos ver aquí, para poder iniciar el portal, y visualización del estado del mismo en la articulación bajo la fluoroscopía. Hay que tener especial atención para la perforación del labrum y para poder ver o evitar
o más bien para poder pasar correctamente el bisel, así ayudando a que no vayamos a lesionar el labrum al momento de la perforación. Esto podríamos también ayudarnos en ocasiones con una guía de nitinol para poder evitar las lesiones, como lo veríamos aquí en esta imagen, en la que veríamos que el bisel hacia arriba pues sería más propenso a causar lesiones que el bisel hacia abajo. Posteriormente, pues la colocación de dilatadores para poder entrar a la cavidad y poner atención en la resistencia cuando la perdamos al momento de entrar a la cápsula articular. El lente de 70 grados, pues para poder ver mejor el labrum y la periferia del acetábulo junto con la cabeza femoral. Los lentes de 30 pues nos van a poder permitir ver la porción central del acetábulo, la cabeza y la porción superior de la fosa. Dentro de los portales que tenemos pues vamos a tener tres básicos: anterolateral, anterior y posterolateral, como los vemos aquí en las imágenes. Esos serían nuestros portales cardinales. Vamos a tener algunos agregados, como los podemos ver aquí en el paciente, pero los mencionados previamente pues son los que principalmente nos van a ayudar en la mayoría de las patologías. También podríamos tener el portal distal anterolateral, o también podríamos tener el medio anterior, como lo estaremos viendo aquí en las imágenes. Hay que conocer que para los portales vamos a tener que tomar en cuenta que la cadera la vamos a visualizar como si fuera un reloj de las 12 a las 3 y las 9 en punto, como lo vemos en las imágenes, para poder orientar nuestros portales. Hablando del portal anterolateral estándar, pues es el más utilizado y el primero en que debe de establecerse. Está sobre el borde superior del trocánter mayor y pues para poder hacerlo se debe de corroborar primero la anteversión de nuestro fémur previo a la colocación. El anterolateral hay que tener en cuenta que pasa a través del glúteo medio, y en esta parte tenemos la asociación del nervio glúteo superior. También existe el portal de las 2 en punto para visualizar más bajo y permitir una visión más amplia en caso de que requiriéramos hacer capsulotomía, como entraríamos aquí en la parte más cercana, como lo vemos aquí, y al final también vamos a entrar a las 2 en punto, como lo veíamos en estas imágenes de la cavidad. El portal anterior, que va a pasar a través del músculo sartorio, y vamos a tener en cuenta ya estructuras como el nervio lateral femoral cutáneo, que va sobre esta zona, y también la rama ascendente circunfleja de la femoral. El posterolateral, que estaría en esta zona, tendríamos que cuidar estructuras como el músculo piriforme, y ya estaríamos hablando de estructuras más grandes como sería el nervio ciático, como lo podemos ver aquí en esta parte. Pasando un poco a los compartimentos, pues la cadera la vamos a dividir en dos compartimentos, que es el central, como lo vemos de negro, y el periférico, que lo vemos de un color más claro. Este incluye el central, pues el espacio del cartílago tanto del acetábulo como de la cabeza femoral, y su límite va a ser el borde del labrum, tal cual. También se tiene que tomar en cuenta que se encuentra la zona de la transición la zona de transición condrolabral. Hablando del compartimento central, pues vamos a visualizar la superficie de los cartílagos, que se presenta en este caso la forma del cartílago del acetábulo, que es una herradura y que va de posterior a anterior inferior. En el centro pues vamos a encontrar una zona deprimida sin cartílago que se llama fosita semilunar. Para poder visualizar mejor las estructuras, pues tendríamos la cabeza femoral, el ligamento redondo, la grasa pulvinar, la fosita semilunar, que es la estructura que comentábamos, y el cartílago del acetábulo. Finalmente, pues el borde inferior y distal se encuentra el ligamento transverso, que es el que se encarga de conectar ambas
ambas ramas de la herradura, completando la superficie pues de todo el cartílago. Las lesiones que pudiéramos encontrar en esta zona las podríamos clasificar con la clasificación de Fontana o Irizarry-Turri, cualquiera de las dos, que sería para cada una de las lesiones en específico. En este caso lo dividiría en 6 cuadrantes, y en esta otra proyección sería en unas manecillas de reloj, sería dividido en triángulos. También hay que tener en cuenta hay que apreciar la zona de la unión condrolabral, porque va a haber ocasiones en las que se encuentran variantes anatómicas que se les llaman sulcus sublabral, como aquí, que la cual pueden simular que son lesiones, pero es una transición del cartílago a la parte del labrum, pero que solamente van a ser hallazgos normales. Otra variante que tenemos que conocer y que no es una lesión, que hay que valorarla también, es la región donde se unen los 3 huesos, el ilíaco, el isquio y el pubis, que lo podemos ver aquí en la imagen, que es donde se produce el cierre oficiario del cartílago trirradiado, y vamos a poderlo, o se llega a confundir, pero que este se denomina pliegue estrellado. También vamos a poder evaluar el ligamento redondo de la articulación en el compartimento central, ya sea de forma estática o dinámica, para poder ver en rotación interna y externa, para evaluar qué tan íntegro es, como lo vemos aquí en la imagen de artroscopía. El compartimento periférico, por su parte, vamos a poder tener en cuenta que está conformado por el espacio intracapsular hasta el borde del labrum, todo lo que esté sin incluir el cartílago articular. Este ya se trabaja sin tracción, como lo habíamos comentado, y es una evaluación de la cápsula, de los ligamentos que habíamos comentado al inicio de la plática, el cuello del fémur y los pliegues sinoviales, que si podríamos localizar cada una de las estructuras, pues sería la A con el labrum, la B con el cuello o la zona del cuello femoral, la C con la zona orbicularis, que estaría aquí o en esta imagen más grande, y en ocasiones pues la que se denomina el pliegue sinovial o un ligamento de Grebitz, que a veces puede o no puede estar con la letra D. Una zona más visual en la parte anterosuperior para valorar el área de no carga de la cabeza femoral y el borde no articular del labrum. En este, pues, al localizar el sulcus o receso cápsulo-labral, podemos identificar el espacio y ver el reborde acetabular, que es donde normalmente pues se van a tratar las deformidades o los pinzamientos de la cadera, como lo veríamos aquí en esta imagen. Finalmente, pues hay que tener atención en las estructuras, hablando para poder tener cuidado de las artroscopías. Siempre hay que tener en cuenta que las estructuras que se pueden llegar a dañar con nuestros portales ya puestos o con nuestro sinoviotomo, estamos cerca de la arteria femoral y el nervio, la rama lateral femoral, como ya lo habíamos comentado anteriormente cuando tenemos el portal anterior, el nervio ciático con los portales posteriores, solamente para no olvidar estas estructuras importantes al momento de tener nuestros puntos cardinales en nuestras proyecciones de portales. Finalmente, pues una conclusión: es una técnica que cuando es aplicada a las patologías bien estudiadas, ya sea con estudios de imágenes de resonancia o radiografías, pues es una técnica muy eficaz. Y conocer las estructuras y detalles sobre esta técnica pues nos va a ayudar a evitar complicaciones de la misma al realizar la cirugía, y que a nuestros pacientes les va a poder tener un buen resultado. Esto sería todo por la clase de esta semana. Nos veríamos la siguiente semana. Muchas gracias.